Salmo capítulo 27, versículo 4. La palabra se llama viviendo en la presencia de Dios. ¿Cómo se llama la palabra? Viviendo en la presencia de Dios. En el Salmo capítulo 27, versículo 4, dice la palabra de la siguiente manera: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Versículo 5, ustedes a una sola voz. Amén. Para introducir la palabra quiero colocar el siguiente ejemplo. Algo que Dios hablaba a mi corazón. El ser humano, nosotros, podría decir que somos como un pez. Cuando nosotros empezamos nuestra relación con Dios, empezamos en un fluir con el Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Pero, ¿qué pasaría con este pez si llegamos y lo sacamos de ahí? Y de repente comienza a pasar tal vez media hora, 1 hora, 2 horas. Va a pasar algo, y es que le va a empezar a faltar el oxígeno. Y producto de eso, este animal va a empezar a morir. Cuando nosotros empezamos a salirnos de la presencia de Dios, empezamos a morir. Se mueren nuestros sueños, se mueren nuestros anhelos, se mueren nuestros deseos. Por eso el salmista dice: una cosa, no dice 5, ni 20, ni 30, dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Te felicito a ti que de repente tuviste que caminar 1 hora para llegar a este lugar. Tú que tal vez tuviste que tomar una moto, de repente se pinchó esa moto, o hasta el final hubo un obstáculo para llegar acá, pero usted dijo: voy a vencer el obstáculo, y estás aquí porque tuviste en tu corazón algo, y lo que tuviste en tu corazón fue una cosa: quiero buscar de Dios. Levante su mano derecha conmigo al cielo y diga: quiero buscar. Fuerte, diga conmigo: quiero buscar la presencia de Dios. Y den un aplauso fuerte en esta hora a Dios. Entonces, mira, necesitamos tener la vida del Espíritu Santo, la vida de Dios en medio de nosotros. Y empecé a hablarles acerca de un hombre llamado John Wesley, un avivador. En Inglaterra, en el año 1720 aproximadamente, un predicador que caminaba en el mover sobrenatural de Dios, quien después de 100 años de muerto, en la población donde él predicó la palabra y fue impactada, escúcheme en esta hora, se dice que preguntaban por una cerveza y no la encontraban, porque las ventas de cerveza disminuyeron. Había una pasión tan fuerte en este hombre por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que cuando iba a las campañas, la gente se subía a los árboles y allí recibían milagros. Pero 15 días después la gente llegaba y tocaba el árbol y era sanada por el poder de Dios. Lo que más impacta de la historia de este varón es su escritorio. Todas las mañanas solía ir temprano, y mientras que empezaba a aclarar el día, sus lágrimas caían sobre ese escritorio una y otra vez. Hicieron un orificio en su escritorio de tanto llorar continuamente allí. Y años después de muerto, cuando un grupo de personas ingresan a ese lugar y miran ese escritorio, la gloria de Dios empezó a caer. Y eso nos lleva a reflexionar a nosotros, y yo le hablaba a la iglesia la necesidad de que nosotros volvamos a buscar la presencia del Señor. Y partimos de algo. ¿Qué es la presencia de Dios? En hebreo es la palabra panim,
que se traduce como presencia o rostro. Nosotros necesitamos buscar el rostro de Dios. Como creyentes, muchas veces lo que hacemos es buscar las manos de Dios, el favor de Dios, pero no el rostro de Dios. Porque buscar el rostro de Dios es algo totalmente distinto. Y es acá donde quiero hablar acerca de algunas características de un cristiano que vive en la presencia de Dios. Y la primera la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. Quiero que vaya allí conmigo a la palabra de Dios. Ya lo puedes colocar hacia allá. O lo puedes sacar como quieras sacarlo. Mateo capítulo 4, Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. En medio de toda circunstancia, contra viento y marea, ¿quieres que te diga algo? Vivamos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en el ahora? Porque ahí dice la palabra del Señor que necesitamos vivir de la palabra, estar conectados con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. O sea, continuo. Hay una palabra que está saliendo en este tiempo de vigilia. Hay una palabra del corazón de Dios que está saliendo para ti. Hay una palabra del corazón de Dios que está saliendo para mi vida. Y es esa palabra la que yo tomo. Y al tomar esa palabra, el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar, el Espíritu Santo de Dios comienza a manifestarse. Y me puse a indagar en algo curioso, no sé si usted lo sabía. La primera Biblia que llegó a Colombia llegó en el año 1662 aproximadamente. Venía en el equipaje de un italiano católico, Adam Edwin, quien viajaba en un barco. Y lo encontraron leyendo la Biblia y fue enviado a la Santa Inquisición en Cartagena y lo declararon hereje. Fue quemado vivo en la hoguera en Cartagena y sus cenizas fueron tiradas al piso como estiércol. Mira, la Biblia para llegar a Colombia no fue fácil. Y cuando tú entiendes todo ese proceso, tú comienzas a valorar la palabra de Dios. Diga conmigo, valorar la palabra de Dios. Empezamos a valorar la palabra. Empezamos a vivir allí en esa palabra que Dios es el que está allí trayéndola a nosotros. Mira, la palabra tiene el poder para transformar. La palabra de Dios tiene el poder para hacer tantas cosas. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios está aquí y Él quiere manifestar su palabra en medio de nosotros. Y quiero que vaya por favor al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Y dice, y vino a él palabra de ¿quién? ¿Palabra de quién? De Jehová. Y vino a él palabra de Jehová. Palabra. Se hace necesario volver nuestro corazón a la palabra de Dios. Es fundamental el volvernos hacia la palabra. Enamorarnos de la palabra, anhelar la palabra de Dios, escudriñar la palabra, porque es allí en la palabra donde encontramos las promesas de parte del Señor. Es allí en la palabra donde encontramos la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué te llevo a este pasaje? Porque dice el versículo 3, vino esa palabra y le dijo a Elías, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán.
beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que estaba ¿en dónde? Frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y dice la palabra, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. ¿Sabe por qué quise llevarlo allá? Cuando yo inicié, llegué acá a esta hora a pastorear. Yo duré 2 años en una crisis muy fuerte, y en medio de esa crisis hubo un momento donde yo llegué y dije como pastor, yo no voy a continuar más pastoreando la iglesia. Éramos un grupo muy pequeño, y un día vino la voz de Dios y me llevó a este pasaje. Y no le miento, lloré tantas veces sobre este pasaje bíblico. Por eso me encanta. Fue una promesa a la cual me aferré, y de continuo iba delante de Dios y le decía al Señor, yo renuncio al ministerio, yo no continúo más acá. Y hablo de esto porque posiblemente el Espíritu Santo me hablaba algo. Hay muchas crisis, diferentes crisis. Acá hay una hermana que está sentada, que era la que me confeccionaba la ropa a mí, sudaderas, y estaba aprendiendo a confeccionar. Llegó al punto donde me quedé sin zapatos, en una salida y en un invierno impresionante en San Carlos. Por allá se quedó el zapato enterrado, tuve que llegar descalzo. Pero había una promesa de parte de Dios, y yo le decía al Señor, algo tú estás haciendo. Y mira lo hermoso de Dios. Alguien en Estados Unidos tuvo un sueño, un empresario, Dios le habló, Dios le dijo, allá hay un muchacho que está haciendo una obra, tú no lo conoces, tú no sabes quién es, pero tú vas a ser un cuervo, un instrumento para él. Y Dios empezó de ahí en adelante a manifestar su gloria, a manifestar su poder. Y yo siento algo de parte de Dios. ¿Y sabes qué siento en esta noche? Dios quiere transformar realidades difíciles que estamos viviendo, pero Dios las va a transformar a través de su palabra. Si nos acercamos a su palabra, sus promesas se harán reales, porque el Espíritu Santo de Dios traerá vida. ¿Por qué estamos creyendo nosotros? Tal vez mientras que predico hay lágrimas, y usted dice, pastor, si supiera lo que yo estoy atravesando. Cuento otra cosa impresionante. Había una moto muy pequeña, muy vieja, y terminé un día en un viaje en la volqueta de basura en Caparratí en esa época. No quería que nadie me viera como pastor llegando a las 10 de la noche en la volqueta de la basura con la moto. Pero había una promesa. ¿Sí es? Levante su mano allá al cielo por un momento. Yo siento que Dios está aquí, y en medio de esa promesa que Dios te ha dado, Él se manifestará. Él se manifestará. Y Dios me habla de alguien que sientes que tienes puertas cerradas, y allí en el lugar donde estás te sientes frustrado. Hay una frustración. Había una puerta, mira, Dios me habla esto específicamente, una puerta abierta laboral se cerró, y tienes preguntas, tienes interrogantes, pero Dios te dice, ve a la palabra, porque a través de la palabra los milagros serán hechos. Los milagros. Los milagros. El Espíritu Santo de Dios se manifestará. Hay una pastora que Dios le dice, mujer, tendrás aquello que le estás pidiendo a Dios para tus hijos, y más de lo que le estás pidiendo a Él, más. Pero es necesario acercarte a la palabra, ir a la palabra, y al ir a la palabra, el Dios de los cielos vendrá y hará grandes cosas.
Hay un joven acá que Dios me trae en este momento. Tienes allí como una lista de peticiones específicas de tu esposa. Algo que le estás pidiendo a Dios. No tienes una novia, pero Dios te va a dar una esposa. Una mujer que va a amar a Dios. Pero debes ir al Señor y a su palabra. Y el Espíritu Santo de Dios, Él se manifestará allí. Porque Él tiene el poder para hacer lo que Él ha determinado hacer. Él es fiel. Y quiero que vayamos al segundo aspecto, porque quiero avanzar. Aquella persona que vive en la presencia de Dios, ese cristiano, y acá Dios hablaba mucho en mi vida, es un cristiano de poder. Segunda característica del cristiano que vive en la presencia de Dios, un cristiano de poder. Y quiero que vayas y mire la palabra en Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder en griego es dunamis, que se relaciona con energía, fuerza, habilidad. Como creyente necesitamos el poder del Espíritu Santo. Volver al poder del Espíritu. En medio de nuestras iglesias, que sea el poder del Espíritu Santo manifestándose, haciendo intervenciones poderosas. ¿Sabes? En este último tiempo Dios usará a nuestros hijos como nunca antes. ¿Cuántos creemos esto? Dios levantará a tus hijos, Dios levantará a tu familia, Dios levantará a tu descendencia, porque seremos como Josué, que diremos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero pensaba en algo: debemos ser persistentes cuando estamos buscando el poder del Espíritu. No por un momento. Ustedes vieron a mi hija que estaba acá tocando. Yo recuerdo que el chico que tocaba la batería se fue. E inmediatamente yo venía a las madrugadas y yo le decía a Dios: necesitamos a alguien que toque la batería. Mi hija tenía como 6 años. Cuando de repente ella llegó y dijo: yo quiero tocar aquí. Esta mañana a las 3 de la mañana sobre esa silla, Dios sabe lo que voy a decir. Ahí lloré. 3 de la mañana. Sé persistente. No es que si estás viendo el poder de Dios, entonces bajas en la oración. Porque hay momentos que es cuando más tienes que mantenerte en el clamor. Es cuando más tienes que estar orando. Es cuando más tienes que buscar allí la manifestación del Señor. Y en Hechos capítulo 2 versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del dunamis, del poder. Todos. No se quedó nadie de los 120 sin ser lleno del poder de Dios. Y sabes, ahorita tendremos un tiempo donde yo sé que el Espíritu Santo quiere hablar, quiere ministrar. Dios quiere llevarse tal vez dolor, Dios quiere llevarse situaciones. Mira, en ese trabajo que llevaba a cabo en el PIB, usted no se imagina cuántas personas que ya tenían un suicidio estructurado. Una mujer tenía ya un veneno y me llamaron de la administración: necesitamos que hables con esta persona. Ya tenía todo. Me senté con ella y mientras que estaba hablando le hablé de Dios. No se suicidó. Cada 40 segundos en el mundo una persona se está suicidando. Una pastora hace poco en Bucaramanga con una iglesia grandísima. La gente llegó al culto, se suicidó. Pastores. El suicidio es una realidad. ¿Sí es? Porque
Los trastornos mentales son reales y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 12. Mira lo que la palabra del Señor dice. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, ¿qué dice la palabra?, eran sanados. Veremos ese mover de la gloria de Dios, pero necesitamos ser persistentes. Y quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 33, versículo 14. Éxodo 33, 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Un cristiano, escúcheme esto, que vive en la presencia de Dios, es un cristiano que descansa en Dios. Diga conmigo: voy a descansar en Dios. Descansemos en Dios. Porque cuando descansamos en Dios, sabemos que Dios tiene el control y que Él comienza a orar, que Él comienza allí a intervenir. Y quiero que te coloques sobre tus pies por un momento. Colócate de pie. Colócate sobre tus pies. Y quiero que vengas al altar en esta hora. Usted que dice: yo necesito más de la presencia de Dios. Yo anhelo más de la presencia de Dios. Yo necesito más de la presencia. Ven acá al altar en esta hora. Sin temor, acércate y dile al Señor, dile: Señor, yo necesito más de tu presencia. ¿Sabe? En Joel la palabra de Dios dice la necesidad de volver al altar. Y allí nos vamos a rendir por un momento delante de Dios. Y allí usted va a levantar sus manos. Acércate, que es un momento para ver la gloria de Dios. Veo personas cansadas. Y quiero invitar a los pastores para que comencemos a ministrar al pueblo. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por los jóvenes. Vamos a orar por las vidas. Acércate sin temor. Ven acá sin temor. Mujer, esa hija no se apartará de Dios. Pastor Josué. Todos orando en esta hora, Dios.